Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre Juan. Muchas gracias a todos y gracias por su presencia. Vamos a dar inicio. Miren, el tema que me pidieron compartir con ustedes es relativo a las indulgencias. Y sin duda que todos hemos escuchado algo acerca de las indulgencias. Y a veces tenemos una idea sobre las mismas más o menos acertada, pero otras veces no muy acertada. Y tratamos de imaginarnos qué es una indulgencia, porque en el conocimiento humano la imaginación es una herramienta muy buena, aunque en ciertas ocasiones y en cierto tipo de conocimientos la imaginación no es muy buena. Por ejemplo, en el estudio de la filosofía se recomienda no recurrir a la imaginación, porque puede convertirse en un obstáculo. Y en la vida ordinaria hay muchas cosas que las tenemos, las conocemos, las vivimos y la imaginación nos ayuda, pero en otras puede estorbarnos y hacernos mal. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, le decía a sus monjas en los monasterios del Carmelo que iba reformando en Castilla y por distintas partes geográficas de España, les decía a las monjas: la imaginación es la loca de la casa. Y decía muy bien, porque a veces empezamos a imaginar y la imaginación nos lleva progresivamente que hasta llegamos a creer lo que imaginamos o a sentir lo que imaginamos, y es meramente imaginatorio, no es real. En ese caso, en esos casos, la imaginación es la loca de la casa, y alguien que imagina demasiado puede poner de cabeza una casa. Alguien que imagina mucho puede creer algo que no es real. Alguien que imagina cosas nada más por imaginar puede terminar, adelante señoría, puede terminar mal. Yo siempre recurro a este ejemplo con las madres de familia. Aquí son personas ya más adultas, más grandes, más entradas en edad, ya no tienen niños chiquitos. Bueno, pero cuando tuvieron a sus hijos chiquitos que crecieron y luego fueron adolescentes, y aquí conozco a muchas que les tocó el tiempo de los antros en Jalapa famosos que había, y viene a mi memoria uno que se llamaba La Mulada, que era famosísimo, y se iban los muchachos, adolescentes, muchachos y muchachas, bueno, tranquilos, felices de la vida, y llegaban a sus casas después de pasar a comer tacos a taquerías que había en Jalapa, donde también hubo situaciones difíciles, a su casa muy tranquilos. Pero mientras no llegaban, las mamás estaban con el pendiente que su hijo no llegaba, que su hija no llegaba. Hoy ya no se preocupan los papás nuevos de sus hijos mucho, pero todavía a ustedes les tocó ser mamás preocuponas. Las mamás actuales dicen: hombre, si se va mejor, me deja libre y tranquila y sueño bien y duermo bien. Pero no era en ese tiempo. Y oían una ambulancia que suenan toda la noche por la ciudad, o sirenas de la policía o de tránsito, y
Uno no sabe si es una ambulancia o es una sirena de policía o de otra cosa. Y ya se imaginaban que su hijo o su hija iba allí. Y yo luego, para quitarles ese vicio, les decía yo, si ya te lo has de imaginar que ya iba colgado en canal, ya destazado en canal. Era muy cruel en la aplicación, pero era para quitarles eso, que por qué tenían que imaginar lo peor. Podrían imaginar, pues está muy contento, tanto que ni se acuerda de mí, está muy contenta, que tanto que ni se acuerda de mí, y les aseguro que sus hijos, que ahora son padres de familia ya, sus hijas, madres de familia, cuando eran jóvenes, adolescentes, jóvenes, cuando estaban en las discos y en esas cosas, ni se acordaban de la mamá ni del papá que se iban a estar acordando. Y en cambio la mamá estaba hecha un manojo de nervios, se imaginaba que el hijo o la hija ya iba colgada en un gancho destazado en canal, ya con las vísceras por un lado y las costillas por otro y la carne maciza por otro lado, como los tablajeros transportan las reses y los cerdos que se llevan a las carnicerías. Pero eso era una cosa que les decía para quitarse. Bueno, sin embargo, la imaginación ayuda a veces, ¿eh? Y voy a usar aquí un poquito de la imaginación, pero en el sentido analógico de la palabra. Y las analogías en la filosofía son comparaciones. Nunca una comparación es buena. Hay un adagio filosófico que dice, omnis comparatio es manca. Toda comparación se queda corta, manca, corta. No es muy feliz la comparación, pero sirve el conocimiento analógico para entender ciertas realidades difíciles. ¿Cómo podemos nosotros imaginar o a qué podemos comparar, con qué podemos comparar la indulgencia o las indulgencias? Miren, primero tenemos que decir qué son las indulgencias. Y la definición de indulgencia es esta. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto, cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con su autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de la Iglesia, de los santos. Dirán, ¿y eso qué es? La indulgencia, si queremos así decirla escuetamente, es un tesoro espiritual, no es un tesoro material. Es el tesoro espiritual de la Iglesia, del cual puede disponer para ciertos casos, en ciertas condiciones, para algunos fieles, para todos, pero para algunos que las piden. Tesoro espiritual. Y lo vamos a comparar al tesoro que deben tener las naciones para tener una economía sana. El potencial económico de cada nación se mide por las reservas en oro que cada país tiene. El país que tiene una reserva enorme en oro es los Estados Unidos. Los países árabes, bueno, pues ahí les sobra el oro. México tiene unas reservitas en oro, por eso nuestra economía está siempre flaqueando, porque su peso va a subir o bajar de acuerdo a las reservas en oro que tenga. Pues en la Iglesia existe, en comparación a eso, un depósito de fe que se llama tesoro espiritual. Dirán, bueno, ¿y cómo es ese tesoro espiritual? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se incrementa? ¿Cómo se gasta?
se compone de los méritos de Cristo en la cruz, que no se agotan nunca en favor nuestro, y se compone de los méritos de los santos y de muchos fieles que ya se han salvado, y de los méritos de muchos fieles que peregrinan todavía en la tierra y que hacen oraciones. Por ejemplo, las monjitas aquí, adoratrices, se la pasan día y noche en adoración, no todo el tiempo todas, van por turnos, tienen tiempos de oración, y si tenemos una necesidad, una pena, un fallecimiento en la familia, una enfermedad, les hablamos, oren por nosotros, y ellas oran. Esa es su principal misión. También trabajan porque tienen que limpiar la casa, tienen que hacer de comer, tienen que ganarse con la venta de dulces y otras cosas lo que necesitan para el funcionamiento del monasterio, no viven del aire. Pero su principal misión es orar, y muchas de las oraciones que hacen ellas sirven para remediar alguna necesidad, para alcanzar el eterno descanso de un alma, para alcanzar la curación en un caso de enfermedad u otra pena, la que sea. Pero a veces ellas siguen orando y no saben que ya se resolvió el problema. Quizás después se lo dice la persona, pero otros ni siquiera les dicen. Primero piden la oración, no les dicen. Ellas siguen orando. ¿Qué pasa con esas oraciones? ¿Qué pasa con esos sacrificios? ¿Qué pasa con esas gracias? Esas que ya no necesita la persona que pidió o por quien las pidió, se van acumulando y se va haciendo como hacemos nosotros en nuestra economía. Bueno, hoy me sobró un poquito de la quincena, que es muy difícil eso hoy. Hoy del mes me sobró un poquito, o del día, o pude tener una ganancia un poquito mayor. Entonces hago un guardadito, perdonen la expresión así, pero hago un guardadito económico para que cuando tenga yo una necesidad pueda yo recurrir a ella. Pues la indulgencia son los guardados, esta es una definición muy burda de mi parte, espirituales de la Iglesia en atención a los méritos de Cristo en la cruz, a los méritos de los santos y de los beatos y de las almas piadosas, que sirven para aplicarlas con la autoridad de la Iglesia en favor de quienes las necesiten. Muchos de ustedes nos piden oración a los sacerdotes, como a las monjitas igual, y oramos por ustedes. Y si seguimos orando y no sabemos si ya se remedió la necesidad, y ya se remedió, ya no hace falta. Pero eso la Iglesia lo reserva con su autoridad y hace como un guardado, como un tesoro espiritual. Por eso a las indulgencias se les llama también el tesoro espiritual. Y es más fácil comprenderlo todavía así, porque eso nos sucede creo que a todos. Muere una persona, familiar, padre, madre, hijo, esposo, esposa, o el parentesco que tenga muy querida la persona. Y empezamos a pedir y a pedir y a pedir por su eterno descanso. Pero nosotros no estamos en grado de saber si mi papá ya se salvó, si mi mamá ya se salvó, si mi hijo ya se salvó, si mi esposa ya se salvó, si mi esposo ya se salvó, si mi suegra ya se salvó, y quisiéramos que no se salvara. En cuanto a la suegra, quisiéramos que mejor no se salvara, pero a lo mejor ya se salvó por la misericordia de Dios y por las oraciones. Pero no sabemos, y yo sigo pidiendo. ¿Qué sucede con esas oraciones que yo sigo haciendo, con esas misas que sigo mandando celebrar por el eterno descanso del alma de mi madre, y ya está salvada? Eso ya no se aplica para ella.
pasa a ser parte del tesoro espiritual de la Iglesia y se convierte en indulgencia que puede ser aplicada por almas de fieles difuntos que no tienen quien pida por ellos. Y eso son muchos, ¿eh? Creo que eso pueda ser más fácil de que lo entendamos. Es como tener un tesoro guardado del cual podemos echar mano espiritualmente, ¿eh? No se trata de cuestiones mercantilistas, monetarias, de ninguna manera. Se trata de un tesoro espiritual. Fíjense, al hablar de la indulgencia, tenemos que hablar de la remisión de la pena temporal, porque para eso sirven las indulgencias. ¿Y qué es la pena temporal? Bueno, la pena temporal es la pena del alejamiento de Dios de las almas que todavía no son purificadas totalmente, aunque hayan sido perdonadas sacramentalmente, les quedan algunas cuestiones personales que no pudieron purificar y se encuentran en el purgatorio. Para hablar de las indulgencias no podemos omitir la realidad del purgatorio. Y el purgatorio es una parte de nuestra iglesia. La iglesia se divide en tres partes, en tres estadios. La iglesia peregrina en la tierra de la cual todavía formamos parte nosotros, vamos a dejar de formar parte el día que muramos. Esa es la iglesia peregrina, es el pueblo que camina a la patria eterna. Otra parte es la iglesia purgante, donde están las almas de los fieles difuntos que van a ser salvados totalmente, pero que tienen que purificarse primero para luego pasar a la iglesia triunfante, que es la gloria celestial. La iglesia peregrina, la iglesia purgante y la gloria eterna. Y eso lo celebramos muy bien en la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. El día 1 de noviembre contemplamos a la Jerusalén celestial, todos los santos, todos los salvados. El día 2 de noviembre pedimos por la iglesia purgante, por las almas del purgatorio. Pero entra la imaginación y nos imaginamos al purgatorio porque en el lenguaje de la Escritura hay alusiones a un fuego purificador, porque el elemento que más purifica es el fuego o la alta temperatura que se equipara al fuego. Ahí está la doctora que sabe que para usar un instrumento quirúrgico hay que esterilizarlo. Podría usarse la congelación, el frío, pero no basta, no es seguro. Lo más seguro es una alta temperatura que purifica de toda bacteria, de todo virus, de toda impureza, y entonces se usa un instrumento quirúrgico. Pues así, en la Escritura hay muchas alusiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de un fuego purificador. Pero entonces, ¿el purgatorio es un lugar de fuego? No. ¿Pero cómo dice usted que no si nos está diciendo eso? Es una manera de decir, porque el purgatorio no es un lugar, no existe de aquel lado, de aquel abajo o arriba en la creación. Si nosotros buscamos en la creación la ubicación del purgatorio, nunca ni ningún científico ni ningún teólogo la va a encontrar. Es un estado de las almas que han salido ya del cuerpo humano
con la muerte y que aunque han sido perdonadas en sus culpas, en sus pecados, les quedan algunas imperfecciones que tienen que limar y purificar. Y es un estado de las almas, no es un lugar de fuego. Y el purgatorio como estado de las almas es un tiempo nada más, que puede ser corto o puede ser largo, pero que al final van a terminar y van a pasar a gozar de la presencia de su Creador. Y al hablar de las indulgencias, hablamos del tesoro espiritual de oraciones que aplicamos en sufragio de las almas de nuestros difuntos. Y casi la mayor parte de las indulgencias las lucramos por los difuntos, pero también podemos lucrarlas para nosotros mismos. Por si muero hoy, visito un lugar indulgenciado, una basílica, ahora esta capilla está indulgenciada durante un año, la visita al Santísimo, cumplo con las condiciones que las vamos a ver adelante, y si muero, puedo ser perdonado de la pena temporal, que sin duda merezco mucho purgatorio por muchas faltas. La misericordia de Dios ya me ha salvado, pero me tengo que purificar para llegar a la presencia de Dios, y entonces puedo ser librado total o parcialmente de esa pena temporal, porque el purgatorio como pena no es eterna. La pena eterna es la condenación, eso no tiene vuelta de hoja, pero el purgatorio es una pena temporal, y puedo ser librado de ella si lucro una indulgencia y cumplo las condiciones que la Iglesia pone. Repito, el purgatorio no se trata de un lugar físico que exista o que lo hayan visto los de la NASA cuando fueron al espacio, porque también dicen haber visto cosas, haber visto a Dios. Ojalá que hayan visto a Dios, pero a Dios no se le ve, en Dios se cree, porque existe sin que lo veamos. Hemos visto su rostro en el rostro de Cristo crucificado, que fue el que nos reveló el rostro de Dios misericordioso, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. A Él lo vamos a ver hasta que seamos salvados, una vez que hayamos muerto. Y la muerte podríamos definirla así: es la separación del cuerpo y del alma. Es una definición filosófica y teológica, porque clínicamente puede tener otra definición. Clínicamente, médicamente, biológicamente puede tener muchas definiciones, y muchas definiciones van a ser por la etiología, por la causa, por lo que ocasionó la muerte. Un infarto al miocardio, un paro cardiorrespiratorio, una asfixia por estrangulamiento, pueden ser distintas las causas si es la muerte, pero filosóficamente morimos cuando el cuerpo se queda solo y el alma se separa. Y entonces el cuerpo se convierte en un cadáver, no es una persona ya humana. La persona humana tiene cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, pero el cadáver tiene cuerpo, ya no es persona humana. Por respeto, por cariño, por dolor decimos: ahí está mi mamá en ese ataúd, pero estrictamente hablando, ahí ya no está mi mamá, ahí está el cuerpo que fue de mi mamá. Le guardamos mucho respeto, mucha veneración y mucho cuidado a los cadáveres, pero eso es una cosa nuestra, porque está su cuerpo, pero su alma ya no está ahí, ya salió de allí. Y si va al purgatorio, podemos lucrar indulgencias para que se le aminore la pena o para que se le quite totalmente, puede ser parcialmente o totalmente.
Esa imagen del fuego, repito, está en la Escritura y es lo que hemos conocido. Inclusive tenemos algunas imágenes de la Virgen del Carmen, que es gran intercesora a la Virgen María para salvar a las almas del purgatorio. En algunas casas donde hay una imagen de la Virgen del Carmen que tiene cargando al niño y el escapulario, que está el niño en la mano con el escapulario, y hay fuego, y se ven unas personas que están allí tendiendo la mano y la Virgen María les va sacando. ¿Qué queremos decir con ello? Que María es gran intercesora para las almas del purgatorio, pero que de veras María esté chichinándose allí también los brazos, como la señora que hace tortillas y se quema, o cuando ustedes están moviendo la pepita, el dulce de pepita, el jamoncillo para hacer los dulces y les brincan y se queman. No, la Virgen María no se está quemando así. Es una imagen, es una alegoría, es una comparación y es materia de fe, es cierto, pero no es que el purgatorio sea un fuego. Es como si fuera un fuego purificador, porque no hay mejor elemento purificador que el fuego. Yo no sé si me equivoque, doctora, pero el fuego es lo que quita toda impureza, toda impureza. El fuego esteriliza objetos. Si queremos usar objetos estériles, a fuego. Claro, hay un autoclave que tiene una temperatura muy alta, no sé si tiene fuego, eso yo no lo conozco, pero al menos su temperatura se equipara al fuego por lo elevado de la temperatura donde se esterilizan muchas cosas. Pero una llama directa esteriliza, y si se tiene un objeto ahí un tiempo suficiente, queda estéril. Antiguamente en las cirugías, cuando no había autoclaves, lo que hacían para las cirugías, los cirujanos antiguos en la antigüedad, en la Grecia y la Roma antigua, en el mundo antiguo, metían al fuego los instrumentos para hacer las disecciones y con eso quedaban estériles las navajas, los cuchillos, los machetes, lo que usaban, espadas. Y así se sigue haciendo, porque el fuego es purificador. Y por eso se asocia el fuego al purgatorio. Ahora, esta doctrina del purgatorio solo la entendemos, es entendible, tomando en cuenta lo que en teología se llama la escatología. Esto es el tratado teológico de lo que sucede después de esta vida, de lo que sucede a partir de la muerte. Se llama escatología ese apartado de la teología. Yo lo estudié en la teología, entiendo que lo siguen dando en el seminario, el tratado de escatología. Se le llaman también postrimerías, o del mundo futuro, del futuro del hombre, del alma del hombre que es inmortal, porque el cuerpo se destruye, pero el alma no. Y entendiendo esa doctrina escatológica es como podemos aceptar ese intermedio en el purgatorio de las almas que tienen que purgar, pagar, purificarse de alguna pena, aunque les haya sido perdonadas todos sus pecados por el sacramento de la penitencia o de la unción de enfermos administrada antes de su muerte. Por ello, la indulgencia es la remisión o el perdón, la condonación, el fin de la pena temporal por los pecados ya perdonados, los cuales se perdonan en el sacramento de la penitencia, les decía yo, de la unción, y naturalmente por la misericordia de Dios. No podemos hacer a un lado la misericordia de Dios. Muchas almas viven temerosas de la condenación y piensan que no son dignos de la salvación y que les va a abrazar el fuego eterno. No, la misericordia de Dios va por encima de nuestras miserias humanas. Y lo que el hombre no puede salvar por intervención humana,
Dios salva directamente por intervención divina, porque Dios quiere su voluntad que todos nos salvemos en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y si nosotros conocemos a su Hijo Jesucristo, nos salvamos. Y quienes son infieles, que no conocen la verdadera fe en el verdadero Dios por quien se vive, yo tengo la esperanza que Dios utilizará otros medios que nosotros no conocemos y que los salvará, porque sería un absurdo que creara al hombre para la condenación, lo crea para la salvación. En ese sentido, la doctrina agustiniana dice esto, San Agustín cita esto, dice esto: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Y no debemos atormentarnos con la idea de la condenación, debemos esforzarnos por alcanzar la salvación, confiando en la misericordia de Dios y haciendo lo que nos toca a nosotros hacer mientras estamos de paso por este mundo. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Eso lo podemos encontrar en el número 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es como una definición del purgatorio, porque hubo unas corrientes actuales que negaron el purgatorio y decían: ya eso no existe, ya se acabó, ya se echó abajo esa doctrina. No es cierto, no se ha echado abajo. Acusaron al Papa Benedicto que había echado abajo el purgatorio por algunos escritos que hizo sobre esto. No es cierto. El Papa Benedicto puntualizó. Y San Rafael Guízar menciona muy bien la condenación y dice: ¿qué es el infierno? El infierno es una situación de males eternos, de ahí no se sale. ¿Qué es el cielo? Él dice lugar, que eso había que puntualizarlo. El cielo es un lugar de bienes eternos y el infierno es un lugar de males eternos. Pero San Rafael Guízar pone muy claramente el purgatorio en uno de sus cantos, que todos lo sabemos y a veces no examinamos su letra bien. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y cuando habla del perdón e indulgencia, habla de la posibilidad de salvarse a través del tesoro espiritual de la Iglesia, que son las indulgencias. Y fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica agrega: la Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, cuyos pecados ya han sido perdonados mediante el sacramento de la reconciliación, o de lo que nosotros llamamos penas por pecados veniales. Recuerden que hay pecados graves que rompen la amistad con Dios totalmente, y hay pecados veniales que enfrían solamente esa relación. Y los pecados veniales no necesitan ser perdonados por el sacramento de la penitencia. En el acto penitencial de la misa pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso de todos nuestros pecados veniales, y ya nuestra conciencia nos dice: sí, pero no te acerques a comulgar porque atentaste contra tu suegra en la Navidad, le pusiste cianuro, siquiera que no se comió la pieza de guajolote que tenía cianuro, la pobre mujer.
y dijo que estaba muy sabroso lo que le habías preparado, y le dijiste: suegrita, mire usted lo que le preparé. Pero eso es un pecado grave, porque es un tentativo de homicidio. Tienes que confesarte, y entonces ya no te acercas a comulgar. Pero de que no barriste bien, de que le hiciste otra maldad a la Santa Señora, de que se cayó y no la levantaste, y dijiste: parece cucaracha, como hace las patas para arriba, y no se puede levantar, hay que se quede la cucaracha, es venial. Entonces, por eso sí puedes comulgar, pero por lo otro que le pusiste como tentativa de homicidio, no, eso es grave. La conciencia nos hace distinguir entre la gravedad y lo venial de nuestros pecados, que son malos, pero que no rompen la amistad completa con Dios. En la indulgencia se trata pues del perdón de esos pecados y tiene que ver con lo que en la Iglesia se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos es un dogma de fe, pero cuando decimos en el credo: creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados y en la vida perdurable o eterna, no se trata de que los santos vengan en fila a comulgar, porque algunos al escuchar la comunión de los santos creen que se trata de comunión sacramental. No, comunión es unión íntima, es unión común de los santos, de los tres estados de la Iglesia. Estamos en íntima comunión, la Iglesia peregrina, nosotros los vivos, con la Iglesia purgante y con la Iglesia triunfante, la Jerusalén celestial. No son entidades separadas, no son módulos arquitectónicamente construidos separados, con servicios propios, no. Nosotros cantamos la gloria de los santos y los santos interceden por nosotros. Nosotros pedimos por las almas del purgatorio y también las almas del purgatorio, aunque se están purificando, se van a salvar, y porque se van a salvar tienen la capacidad de pedir también por nosotros. Esa tradición piadosa de encomendarse a las almas del purgatorio es válida, porque piden por nosotros. Naturalmente, nuestros familiares que ya están salvados son nuestros primeros santos, son nuestros primeros intercesores. No está mal encomendarnos a nuestro papá, a nuestra mamá, pero sabiendo que ya están salvados, teniendo al menos la certeza moral de que están salvados o creyendo que están salvados, y piden por nosotros, son nuestros primeros intercesores. Pero también nosotros tenemos la obligación de pedir por ellos. Por eso, en la liturgia oficial de la Iglesia siempre hay un momento para pedir por los difuntos. En el canon, en la plegaria eucarística, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ya luego, ten misericordia de todos nosotros. La Iglesia peregrina pide por la Iglesia purgante y alaba a la Iglesia triunfante, contempla la Iglesia triunfante. Por los santos no debemos pedir, no, ellos piden por nosotros, son intercesores, pero no podemos decir: bueno, vamos a rezar por el eterno descanso de San Rafael Guízar. No, ya está salvado. Alguna vez oí una cosa así y le dije a la persona, le hice la aclaración: mira, tu fe es buena, lo que has dicho, pero no puedes aplicar esa misa por su eterno descanso. De hecho, cuando se empieza un proceso de beatificación, que son siervos de Dios, ya no se pide por su eterno descanso, se pide por su glorificación en los altares, porque se entiende que esa persona puede estar quizás en el purgatorio, pero eso es temporal y se va a salvar, y por eso se le propone como ejemplo, como modelo a imitar. Aquí las hermanas están celebrando los 200 años del tránsito al cielo de su fundadora, la Madre María Magdalena, que está sepultada en Roma
a un ladito del Colegio Mexicano, en la casa de las hermanas adoratrices en Roma. Yo conozco bien ese lugar porque el patio del colegio, una parte del campo, colinda exactamente con ellas. Y no piden por su eterno descanso, glorifican a Dios porque ha alcanzado la salvación y por eso ha sido beatificada. Y así muchos de nuestros familiares han alcanzado ya la indulgencia, la salvación plena, pero estamos en íntima comunión. Eso es la comunión de los santos. No es que pasen a comulgar el sacramento de la Eucaristía, sino que estamos en unión perfecta, los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Uso esa gradación así, pero tampoco el cielo está allá, porque para los antípodas el cielo está allá. El cielo es el estado de las almas donde nada falta. Hubo un filósofo que definió a la eternidad, a la salvación eterna. Fue Boecio de Dacia y decía, ¿qué es la salvación? Decía, es la interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Es donde la vida no se termina, es la vida eterna, no se termina, y donde se tiene todo al mismo tiempo perfectamente. Tota simul et perfecta possessio, donde a las almas no les hace falta nada, no tienen frío, no tienen sed, no tienen hambre, no tienen ganas de nada, porque todo lo llena la presencia de Dios. Esa es la eternidad. Interminabilis vitae, tota simul et perfecta possessio. Esa definición la dio Boecio de Dacia, Severino Boecio de Dacia, un filósofo que dio también una definición de persona, que ahora tiene muchas acepciones y muchos asegúnes y otras cosas, pero que su definición de persona tampoco ha sido superada filosóficamente de manera total por la contundencia de los términos. Y en esto, el aplicar bien los términos sirve muchísimo. Ahora, para poder disponer del tesoro de la Iglesia, hay que seguir algunas reglas. La Iglesia, con su autoridad, el romano pontífice, dispensa, distribuye esas gracias, pero siguiendo determinadas condiciones puestas por la Iglesia como administradoras de la redención, la cual dispensa las gracias del tesoro espiritual procedente de los méritos infinitos de Cristo Redentor y los méritos de los santos y de los salvados. No perdamos de vista que la indulgencia puede ser total o parcial. Hay indulgencias que nos conceden reducir el tiempo de purificación, parcialmente, reducir. Y hay indulgencias que quitan totalmente el tiempo de purificación. Por eso unas indulgencias se llaman totales y otras se llaman parciales. Y dirán, bueno, ¿y de dónde viene todo este chisme? Porque ya parece así un cuento muy grande. ¿Cómo sucede? Bueno, el fundamento está en Cristo Jesús y en la potestad que dio a Pedro y a sus apóstoles. El evangelio del jueves o del miércoles, no qué día, era el llamado de Pedro. Juan señaló a Jesús presente, ese es el Cordero de Dios, y estaban el Juan Evangelista y estaba Andrés, y lo vieron y lo siguieron. Y el hermano de Pedro, Andrés, una vez que conoció al Señor, fue por su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y ahí se llevó a Pedrito para allá. Esa es una versión, otras versiones son que los llamó directamente del mar de Tiberíades. Y que cuando Cristo Jesús vio a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, Bar-Jona, hijo de Juan. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas, que quiere decir roca, es decir, piedra, porque sobre ti voy a
edificar mi iglesia. Ya sabemos la historia del Pedrito que era muy, reaccionaba muy primariamente, increpaba al Señor y le dijo: si eres tú, que camine yo sobre las aguas, y si para la tempestad. Y Pedro era temperamental. En Pedro nos vemos reflejados todos. Pues una vez que Pedro ya sentó el paso, porque daba brincos muy altos y caía en el mismo sitio, lo que nos pasa a todos, no caemos en sitios distintos por mucho que brinquemos, le dijo el Señor: tú eres Pedro, tú es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam, y sobre ti, piedra, edificaré mi iglesia. Y le dijo: et tibi dabo claves regni celorum, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Esa imagen no es porque el cielo tenga puertas y llaves, es una imagen, pero el cielo no tiene puertas y menos llaves. Las llaves de San Pedro, que son tradicionales, es una alegoría, es una comparación, es algo imaginativo. Bien, es valedero, pero no es porque el cielo tenga puertas y Pedro abra y cierre y diga: hey, ¿quién toca? No, tú sí. Esos son cuentos nuestros y chistes nuestros, de muchos que llegan y San Pedro los regresa. Son chistes bonitos porque nos hacen reír, pero no es que el cielo tenga puertas. La potestad de las llaves se entiende en la teología dogmática como el poder que Cristo dio a Pedro y a sus sucesores y a los apóstoles, al colegio apostólico y a sus sucesores, de perdonar o de retener los pecados. En otras palabras, de abrir o cerrar la posibilidad de salvarse. Por eso es que se usa la imagen de las llaves de San Pedro. Pero no es que le haya dado el Señor unas llaves a Pedro, jamás. Tú eres Petro, tú es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam, y sobre ti, piedra, edificaré mi iglesia. Et tibi dabo claves regni celorum, quiere decir: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que puedas permitir entrar a la salvación eterna o retener a quienes no entren a la salvación eterna. Y en ese sentido, las indulgencias son dispensadas solo por el romano pontífice y por quienes tengan la potestad de conceder indulgencias y por quienes tengan equiparación al romano pontífice en las iglesias locales, que son los obispos. No, los sacerdotes no podemos dispensar indulgencia nada más porque sí, pero sí podemos conceder indulgencia, todos los sacerdotes, y yo lo hago a cada rato. Van a decir: ¿cómo? No nos hemos enterado para ir. No, ojalá que no les toque. Cada vez que veo un enfermo in articulo mortis, no in periculo mortis, está enferma, ya no se va a aliviar porque tiene un cáncer, dijo el doctor que no tiene remedio, pero que si sigue el tratamiento pues puede vivir todavía, le quedan 5 años de vida o 3 meses, ese es peligro de muerte. Ahí no. Pero si ya va uno y el enfermo ya está, como decimos en nuestros pueblos, boqueando, o sea, ya está perdido, están los estertores de la muerte, ya tiembla, ya no ve, ya no acata ni nada. Una vez que se le da la absolución, se le absuelve, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo envió para la remisión de los pecados y envió al Espíritu y envió a los apóstoles para el perdón de los mismos, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre y del Hijo. Esa es la absolución. Pero el sacerdote, y yo se los insisto mucho a los sacerdotes jóvenes, porque luego no lo saben, yo no sé si en el seminario lo sigan enseñando o no, pero deben dar la bendición papal, lo que se llama la bendición papal.
¿Se acuerdan que antes las esquelas salían, murió la señora fulana de tal, confortada con todos los auxilios espirituales y la bendición papal, decían las esquelas? Hoy ya ni dicen eso, ya ni creen muchos en eso, pero es cierto, ya es cierto. La bendición papal. ¿Qué es la bendición papal? La indulgencia que solo el Papa da, pero los sacerdotes tenemos la facultad, por el mismo derecho, en caso de artículo de muerte, que quiere decir ya se está pelando, ya está yendo, no está nada más ahí que a lo mejor al ratito dice denme de comer unas quesadillas que tengo hambre y ya le dan. No, ya está muriendo, ya está muriendo. Ahí no debe dudar ningún sacerdote. Los viejos lo sabemos bien, pero yo he visto que los sacerdotes jóvenes como que le dan, o si no llevan el ritual no saben qué hacer. Eso hay que aprendérselo de memoria. ¿Cómo se dice la indulgencia plenaria in articulo mortis? Y yo, en nombre de su santidad, fíjense, el Papa Francisco, o sea, no en mi nombre, yo no tengo potestad, pero en nombre de su santidad el Papa Francisco, te concedo indulgencia plenaria, o sea, total, de todos tus pecados y censuras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo he sido testigo que cuando uno dice esto, varios en ese momento, ¡pum!, se mueren. Y ya empieza el chilladero de los familiares y no te vayas, papá y mamá, y le sacuden y le jalan los cabellos, está muerto. Yo les he dicho, déjenlo, ha muerto. Y ya uno tiene que retirarse porque al rato empiezan a pelearse ahí mismo por la herencia y porque quién sabe qué cosa. Esos son los dramas familiares, vaya, ¿para qué los disfrazamos? En mi familia pasó y en las familias nuestras todas pasan. Bueno, esa es la indulgencia plenaria in articulo mortis, de todos tus pecados y censuras. ¿Por qué censuras? Porque hay cosas que a veces uno no sabe que la persona hizo y no le dio tiempo confesar. Por ejemplo, uno absuelve a una mujer, bien, queda perdonada, queda salvada, pero al decirle te concedo indulgencia plenaria de todos tus pecados y censuras, no sabemos si esa mujer abortó 1, 2, 3 veces, que hay muchos casos. Si lo confesó, no lo confesó, si le fue perdonado, no le fue perdonado. Entonces, por las dudas, yo aquí te absuelvo de todos, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos tus pecados y censuras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el aborto tiene una censura. Otros pecados tienen otras censuras, y si hubo algún pecado de esos, y no solo la mujer que abortó, el médico que colaboró, porque también entra la pena para los colaboradores, la partera o la comadre que le dijo, no, mira, ve en tal clínica ahí, pagas tanto y ahí rápido sales caminando, sangrarás, pero aguantas para llegar a tu casa. Y va la otra y la lleva. Esa colaboradora tiene la misma pena que la que abortó, y los médicos que practicaron el aborto, es quien aborta, y dice el código et omnes cooperantes, y todos los que colaboraron en el aborto. Entonces se le absuelve también de esa censura que podría darle de purgatorio muchísimo tiempo. Ahí queda absuelta. ¿Todo por qué? Porque lo primero que interesa en el camino al encuentro con Dios es la salvación eterna. Y ante un caso de peligro de muerte es leve, puede uno retardar eso, pero ante un caso de artículo de muerte es que ya se está yendo. Puede ser que con un respirador lograran que siguiera un poquillo más, pero ya no se va a levantar de esa. Está ya en una situación muy grave. Y eso se puede hacer por lo que se llama la potestad de las llaves. El Señor le dio esa potestad a Pedro, a los apóstoles, al colegio apostólico, a sus sucesores, a los obispos y a sus colaboradores, los sacerdotes. Pero nosotros la tenemos restringida. No es que el domingo yo me ponga a dar indulgencias, salvo cuando hay un año de gracia y se nos concede a los sacerdotes esa facultad. Entonces sí,
el año de la misericordia, creo que lo teníamos, podíamos dar indulgencias después de cada misa, los sacerdotes también. Bueno, pero eso es concesión especial, expresa del romano pontífice. Ahora, cualquier fiel cristiano que esté bautizado y no esté excomulgado y que esté en estado de gracia, por lo menos al final de la obra indulgenciada, puede lograr indulgencias para sí o para las almas del purgatorio. No puede lucrar indulgencias para el alma de mi cuñada, no, esa que ella les lucre. Para el alma de mi marido, no. Si ya se murió, sí, pero si vive, no. Que se corrija al viejo ese mañoso y ya Dios verá, porque hay viejillos mañosos. Entre más viejos, más mañosos. Bueno, para otro vivo no, para sí, sí, para un difunto también. Pero cada quien como vivo tiene que lucrar para sí las indulgencias o para un difunto. El requisito es que sea persona bautizada, no excomulgada y que esté en estado de gracia y que cumpla con los requisitos para esa indulgencia. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las prescripciones para ganar indulgencias? Bueno, realizar lo que se llama la obra indulgenciada. Por ejemplo, cuando en Roma se abre la Puerta Santa en el Año Santo, pues ir y cruzar la Puerta Santa, pero no nada más como turista, sino con devoción, porque ese acto de ir a ese lugar, pasar la Puerta Santa, besar el dintel y entrar a la Basílica de San Pedro, gana indulgencias. Subir de rodillas la escala santa frente a la Basílica de San Juan de Letrán está la escalera santa, que se dice que fue la escalera del pretorio que subió Jesús cuando fue juzgado por Pilato y que Santa Elena llevó ahí. Hay que tomar en cuenta si eso de veras es, esos escalones fueron de esa escalera, pero en la fe vamos a decir que sí. Subirla de rodillas lucra uno indulgencias. Bueno, adelante. Otra cosa, visitar las 4 basílicas romanas: San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, en los años santos. La confesión sacramental, confesarse, no es nada más que ya voy y ya, no, confesarse, que implica arrepentirse de los pecados. La confesión puede hacerse en ese acto de visitar los lugares indulgenciados o puede aplazarse, pero no por mucho tiempo. No puede confesar porque está la fila muy larga y yo me tengo que ir, voy de turista. Bueno, pero cuando llegue a México dentro de una semana me confieso. Ya después se me olvidó y no me confesé, pues no lucraste la indulgencia, ni para ti ni para tu difunto. La confesión, la comunión eucarística, acercarse a comulgar y rezar oraciones por las intenciones del sumo pontífice. ¿Qué tipos de oraciones? En cuanto a esas oraciones, miren, basta rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Papa, un Ave María y un Gloria al Padre. Pero también puede hacerse una oración personal frente al Sagrario, al Santísimo expuesto, o pedir por las intenciones del Papa. El Papa, el viejito necesita mucha oración y a cada ratito dice en su tono argentino: y no se olviden de pedir por mí, y no se olviden de pedir por mí. El argentino, Bergoglio, que ahora es Papa. Y lo dice porque él es consciente de su nimiedad, de su situación humana frágil, y por eso nos pide a todos oración y debemos pedir por él, como ustedes deben pedir por nosotros los sacerdotes. Y nosotros pedimos por ustedes y sus necesidades, porque todo lo que nos dicen que pidamos lo hacemos, pedimos, pero a veces dicen: ¿y ahora quién pide por mí? Yo también necesito oración. Los sacerdotes necesitamos de la oración de los fieles. Y la indulgencia plenaria puede ganarse solo una vez al día. Una vez al día, no se gana muchas veces al día, solo una vez al día.
También se gana con el rezo del Vía Crucis, el rosario, el rezo del rosario ante el sagrario, ante el Santísimo expuesto, o el rezo del rosario comunitariamente, con un tiempo de meditación ante el Santísimo Sacramento, se entiende un tiempo razonable, media hora, o un tiempo de meditación de algún texto de la Santa Escritura. Y cuando se aplican las indulgencias por las almas de los difuntos, siempre se hace a manera de sufragio, o sea, como voto, como petición para pedir que se les libre de la pena temporal. Su eterno descanso quiere decir que lleguen a la gloria eterna, que dejen el purgatorio. Y vuelvo a repetirles, si yo pido por el alma de un difunto familiar y ya se salvó y yo no lo sé, sigo pidiendo y les digo a todos, sigan pidiendo, porque eso pasa a ser parte del tesoro espiritual que se aplicará por las almas de muchos difuntos que no piden por ellos, no tienen. Y vuelvo al ejemplo trillado, no esperen las suegras que sus nueras vayan a pedir por su eterno descanso. Yo creo que pedirán por su condenación eterna, pero por su eterno descanso yo estoy convencido. Puede haber excepciones que confirmen la regla, podrá haber excepciones que confirmarán la regla en la reglamentación matemática de las excepciones de las operaciones matemáticas. Así podrá haber excepciones que confirmarán la regla. No es fácil que una nuera pida por el eterno descanso de la suegra. Sacaron un meme cuando murió la reina Isabel, por ahí alguna vez los conté, que llegó la reina Isabel a la gloria eterna y estaba Diana, la nuera famosa, famosísima, y cuando lo vio entrar le dijo, suegrita, ya por aquí, tanto tiempo sin vernos, pero así con ese tonito, como diciendo, vieja desgraciada, ¿qué vienes a hacer aquí? A arruinarme aquí la vida, hablando en plata. Vaya, ¿para qué les voy a poner eufemismos que hagan elegante las palabras? Vieja desgraciada, ¿qué haces aquí? Como cuando decimos así apretadita la voz, ya llegó fulano, cuidado, y viene a cenar en Navidad, ni modo, hay que aguantarlo. Sucede en las mejores y en las peores familias, sucede porque somos humanos. Bueno, hubo un tiempo, pero esto era muy cuestionable, pero existió en la iglesia, existían las indulgencias que se llamaban tosies quosies. Tosies quosies, ¿qué significa? Tantas cuantas veces yo bese o pase la puerta santa o visite el lugar indulgenciado. Y había en Roma quienes entraban por la puerta santa, salían por el portón de bronce, volvían a entrar por la puerta santa y estaban dando vueltas y ganaban indulgencias tantas cuantas veces pasaran por la puerta santa, tosies quosies, tantas cuantas veces. Esas indulgencias se acabaron porque eso se prestaba a chunga y a juego y a falta de seriedad en algo tan serio como es el poderse salvar o poder salvar a otros de la pena temporal a través de la indulgencia. Eso ya no existe. Pero sí existe, por ejemplo, por las almas de los difuntos, y eso lo hemos descuidado mucho, pero eso es todavía vigente en la iglesia, lo que se llaman las misas gregorianas. Se acordarán que antes se moría alguien y decían, bueno, el que se iba a morir decía, ahí te dejo para que me mandes a apuntar mis misas gregorianas, aquí te dejo el dinero, Y entonces a veces decían, no, que voy a apuntarme, lo gasto, total, ya se murió la vieja, yo me lo gasto. Pues lo más fácil es que yo me compre un vestido bonito con eso, voy a estar mandando a hacer 30 misas seguidas. No, hombre, yo le digo que sí, pero ya que se muera verá lo que hago. Y sucedía. Pero había también personas que observaban la pía voluntad muy bien y llegaban con el párroco, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Es que murió mi madre o murió quien sea. Y vengo a apuntarle sus misas gregorianas, porque fíjese usted que hasta me dejó el dinero. Ah, muy bien. ¿Qué son las misas gregorianas?
Son misas que deben celebrarse ininterrumpidamente durante 30 días y por concesión particular fueron indulgenciadas por el Papa San Gregorio, cuya tumba está en el Monte Celio, en Roma, en la iglesia que se llama de San Gregorio in Celio, en el Monte Celio, y él decretó que si se mandaban a celebrar esas misas por el alma de un difunto que fueran ininterrumpidas del primer día al 30 día, fueran indulgencias para el alma de ese difunto y podrían librarle del purgatorio. Hoy los jóvenes ni los seminaristas saben de las misas gregorianas. Si yo le pregunto a un seminarista teólogo, oye, ¿y las misas gregorianas cómo son? Dice, así, no saben. Pero las viejitas sí lo saben, de nuestras parroquias. Nuestras abuelas lo hicieron y nosotros no debemos perderlo. Si se quiere, no son obligatorias, pero es un buen medio para pedir por los difuntos, porque miren, por los difuntos lo único que queda es pedir, hermanos. Hacemos fiesta en el novenario y dan tamales y dan chocolate y dan churros y dan quién sabe qué cosa. Y si van a mi tierra matan un toro, yo soy de Jico, ahí matan un toro y hacen mole. Sí, y hacen mucha fiesta para los muertos, pero esas cosas son para nosotros. Si les ponemos un monumento, el mejor en el panteón, porque hay quien se esmera y les pone unos monumentos en el panteón muy bonitos, bueno, está bien, no digo que esté mal, pero el difunto ve eso, no lo ve. Si le llevamos flores muy bonitas, tampoco los ve. Todo eso debe hacerse en vida cuando la persona está, porque cuando muere, lo único que queda de hacer por los difuntos es pedir en sufragio de su alma. Las misas gregorianas son una buena forma, las oraciones piadosas, todo. La liturgia tiene eso oficialmente, y en la piedad popular, la oración por las almas del purgatorio, pues la tenemos todos. Dales, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Eso es una bonita tradición piadosa que no debemos de dejar. Existe también la tradición del ánima sola. La ánima sola. No existe la tal ánima sola, Existe las ánimas solas que no tienen quien pidan por ellos, eso sí, y entonces se aplican las indulgencias que sobraron por quienes ya se salvaron. Como ven, es algo muy hermoso. No es fácil entenderlo, explicarlo, porque lo confundimos con mercantilismo, que no lo es, o lo confundimos con entidades. Nos imaginamos a doña Indulgencia como una señora gorda que está allá arriba y que nos ve bien desde el cielo. No es una señora gorda que vive allá arriba, ni la que vende la carne de pollo destazada allá, no. Es una realidad espiritual, no material, no ocupa lugar, es espiritual, su naturaleza es espiritual, y es el tesoro de las oraciones, de la gracia, de los méritos de Cristo y de su sangre redentora, de los santos y de quienes oramos por los difuntos o por los demás, y de quienes oran por nosotros, que al cesar la necesidad se sigue orando, se acumula espiritualmente como un tesoro material, como un ahorro de los que tenemos nosotros, que ahora no es fácil por la economía como está, pero de decir, guardo este poquito y luego le echo otro poquito y llevo mi alcancía en la que voy guardando para que cuando tenga yo un apuro lo rompo y saco de allí. Pues un apuro salvífico es salvar a las almas del purgatorio, y entonces la Iglesia dispone de esas oraciones y plegarias, de esas gracias, de esos dones. Eso, hermanos, es la indulgencia. Perdonen el lenguaje que he usado, no me gusta usarlo. Yo hubiera preferido usar un lenguaje teológico propio totalmente, pero no estamos aquí a nivel académico, como en el seminario, donde se puede hablar de esto, hablando con los presupuestos filosóficos que apuntalan
los presupuestos teológicos a nivel de términos teológicos, como hablar de las postrimerías, como hablar de los novísimos, de lo que viene de los últimos tiempos. Esto sería más complicado. Le pensé, dije, bueno, ¿cómo voy a explicar esto? Y quise usar distintas figuras que apunté aquí, que al final ni las usé, sino que usé otras que les dije aquí. Pero bueno, espero que les haya servido y les agradezco su paciencia para escucharme. Gracias. Y no me resta más que pedirle a Dios que sea indulgente y que tenga misericordia de todos nosotros en el momento cuando seamos llamados. Que su misericordia supla la extrema pobreza de nuestra vida, de nuestros méritos. Eso lo pido para ustedes y lo pido para mí. Que Dios nos ayude en el último momento, cuando estemos in articulo mortis.